Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Los saludo y los acojo a todos ustedes en el amor de Cristo en esta mañana que nos regala el Señor, el Dios de la vida, nuestro Padre misericordioso. Desde donde nos estén escuchando, muy buenos días. En la actividad en la que te encuentres, que tu corazón y tu mente estén conectados con el Señor para que a través de su santa palabra podamos seguir desarrollando esta catequesis para alimentar nuestra fe y crecer juntos como Iglesia Católica. Vamos entonces a dar inicio a este encuentro con la santa palabra de Dios, poniéndonos en las manos de aquel que nos dio la vida, aquel que nos la sostiene, aquel que nos la colma plenamente, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Señor, te damos gracias porque nos has llamado una vez más a la vida. Queremos encomendarte, Señor, el trabajo de nuestras manos, los sueños de nuestro corazón, las metas de nuestra mente, las vivencias y experiencias que tenemos en cada situación que nos permites vivir. Queremos entregarte con confianza cada dificultad, cada prueba que nos permites soportar, con el fin de que nos volvamos cada vez más humildes y reconozcamos que sin ti nada podemos. Queremos entregarte con gratitud cada momento agradable, satisfactorio, cada momentito de felicidad que nos has brindado. Queremos pedirte, Señor, que nos fortalezcas en la fe para que podamos seguir descubriéndote presente, caminando con nosotros, amándonos, llevándonos con lazos de amor al cumplimiento de tu santa voluntad. Queremos pedirte también, Señor, que enciendas nuestro amor hacia ti, hacia nuestras hermanas y hermanos, hacia nosotros mismos, hacia este mundo tan hermoso que nos has dado, este planeta Tierra, que es nuestra casa común, que estamos llamados a cuidar y a administrar correctamente. Ayúdanos, Señor, también a enfocar nuestra esperanza a ti, para que nuestras metas, nuestros sueños, nuestros proyectos sean los mismos que correspondan a tu santa voluntad para nosotros. Bendice a nuestras familias, fortalece nuestras comunidades parroquiales, alienta nuestra Santa Iglesia con el fuego de tu Espíritu Santo, para que podamos siempre ser semejantes a tu Hijo Jesús, que tengamos los mismos sentimientos de tu Hijo y que también en nosotros, como en Él, tú puedas glorificarte y puedas también complacerte al reconocer la imagen de tu Hijo en cada uno de nosotros, tus hijos por el bautismo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo.
God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia, Somos el cuerpo de Cristo. bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call of the Lord. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Traemos su santo mensaje. We've come to bring the good news to the world. Cada persona es parte del reino, Somos el cuerpo de Cristo. putting a stop to all discrimination. We are the body of Christ. Todas las razas que habitan la tierra, Somos el cuerpo de Cristo. all are invited to feast in the banquet. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call of the Lord. Oh, somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Traemos su santo mensaje. We've come to bring the good news to the world. Que nuestras acciones reflejen justicia, Somos el cuerpo de Cristo. stopping abuse and relieving the hungry. We are the body of Christ. Vamos al mundo a cuidar su rebaño, Somos el cuerpo de Cristo. serving each other we build up the kingdom. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call of the Lord. Oh, somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Traemos su santo mensaje. We've come to bring the good news to the world. Oh, somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call of the Lord. Oh, somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Traemos su santo mensaje. We've come to bring the good news to the world. Oh, Así entonces con esta canción, que es una oración que expresa nuestra alegría, nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra gloria para Dios, porque somos su iglesia, la iglesia de Dios, la casa del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad, como nos lo enseña San Pablo también allá en su primera carta a los Corintios, a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a iniciar entonces la meditación en torno al Evangelio de hoy, domingo 18 del tiempo ordinario. Y encontramos entonces este Evangelio en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud,
dijo: eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos entonces este evangelio tan hermoso y tan fuerte que nos está enseñando Jesús, que nos está compartiendo en su amor y en su misericordia, para que nosotros tengamos cuidado a la hora de poner nuestro corazón en bienes, en riquezas, en tesoros que no nos vamos a llevar para la eternidad. Hay una tendencia muy dañina y muy peligrosa en muchas personas que vienen de América Latina para este país de progreso, para este país primermundista que es Estados Unidos, en el que las condiciones laborales son mucho mejores que las de nuestros países de origen. Y muchas personas que se vienen para este país vienen, por supuesto, con la idea de salir adelante, de progresar, de darle lo mejor a sus familias, aún de ayudar a los familiares que tienen todavía allá en sus países de origen. Y eso es una cosa muy buena. Pero lamentablemente hacen eso y se lo proponen y tratan de cumplirlo al máximo, haciendo a un lado la otra parte que es importantísima, más inclusive que la que se refiere a este mundo material, y por eso hacen a un lado su fe. Ya pierden ese contacto con Dios. Pareciera que el dólar se convierte en su nuevo Dios y se alejan entonces del Dios que les dio la vida, del Dios que les ha dado cada una de las bendiciones que pueden gozar y que pueden disfrutar. Y suelen decir entonces que ya no tienen tiempo para Dios, para hacer oración en lo personal, menos como familia, menos inclusive que tienen tiempo ya para venir a la Santa Misa los sábados o domingos y tener esa comunión personal con Dios. A personas como a ellas les viene muy bien lo que nos enseña Jesús en el Evangelio hoy. No hizo Dios el hombre para el trabajo, hizo Dios el trabajo para el hombre. No estamos nosotros convirtiéndonos en un medio para la producción, para el enriquecimiento de otros, ni siquiera para nuestro propio enriquecimiento. Por muy importante y por muy valioso que es el trabajo y el sustento material, económico, para nosotros mismos y para nuestras familias que obtenemos justamente del mismo trabajo, no podemos quedarnos ahí. Nuestras metas, nuestras aspiraciones como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, no se pueden quedar solamente en las instancias de esta vida material y terrena, porque no nos vamos a llevar nada de lo que nosotros trabajemos, nada por lo que nosotros luchemos, nada por lo que nosotros nos desgastemos materialmente hablando, económicamente hablando. ¿Para quién serán todos tus bienes?, le pregunta Jesús en la parábola a este hombre que pensó que trabajar para conseguir muchas cosas, para almacenar, para acumular sus riquezas, era para lo que Dios lo había creado. Y no. Hay personas que tienen el trabajo como su Dios, que tienen el dinero como su Dios, que tienen el dólar como su Dios, y les gusta aparentar, y les gusta sentirse que son más o que son mejores que los demás,
porque ganan más. Y la muerte nos viene a poner a todos exactamente en la misma igualdad de condiciones. Muere el rico, muere el poderoso, así como muere el pobre y muere el débil. Por eso Jesús nos está invitando a ser buenos administradores de los bienes materiales, de los bienes de esta vida, aún de los bienes económicos, para que la riqueza que acumulamos no sea una riqueza en esta vida que no sabemos si vamos a disfrutar porque no tenemos la vida comprada. Tristemente, muchos de los que nos decimos cristianos católicos, pero que no vivimos como tal, estamos afectados por la misma clase de mentalidad de esta persona en la parábola. Creemos en Dios, sabemos que Dios existe, pero eso no afecta para nada mi vida en términos de conversión, de arrepentimiento, de virtudes, de un comportamiento según el querer de Dios, de obras de misericordia, de la caridad que ejercemos hacia los demás. Y nos dedicamos simplemente como animalitos de trabajo, como máquinas, como robots, a trabajar. Y nos olvidamos de Dios. El trabajo es una bendición de Dios. El salario que ganas como parte de tu trabajo es también una bendición de Dios. Pero no puedes sacrificar tu relación con Dios, que te dio ese trabajo y que te da el salario, en función de ese trabajo y de ese salario que tú ganas. No puedes decir que no tienes tiempo para Dios, porque Dios es el que te da el tiempo. No te puedes olvidar de Dios, porque todas las cosas buenas que tú tienes las has obtenido de Dios. Por eso la invitación del Evangelio en esta mañana, en este domingo que nos regala el Señor, es a poner las cosas en su lugar dentro de nuestra vida, a organizar nuestra vida según las prioridades. No puede estar el trabajo ni puede estar el dinero por encima de Dios, por delante de Dios. Nuestra vida debe estar construida no sobre el amor al trabajo y al dinero, sino sobre Dios, que es el que nos va a asegurar una eternidad junto a Él, de felicidad, de gozo, de dicha, de recompensa, porque hayamos acumulado allá el tesoro que Dios quiere que nosotros acumulemos y no aquí. En relación con esa misma enseñanza del Evangelio, encontramos en la segunda lectura de hoy, la que nos escribe San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y después versículos del 9 al 11. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. San Pablo nos está invitando, de la misma manera como Jesús lo hace, a poner nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón en los bienes de arriba, del cielo, de la eternidad, allí donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Tristemente, al llegar a este país capitalista que tiene tantas buenas condiciones de trabajo y trabajos en los que quizás ganan ustedes mejor de lo que ganaban allá en sus países de origen, el gran riesgo es el de que nosotros empecemos a poner los ojos y nuestro corazón en los bienes de aquí, de la tierra, y no en los bienes del cielo. Por eso San Pablo, de la misma manera que Jesús, nos está recordando el gran peligro de vivir de esa manera. Y nos está invitando entonces a que pongamos nuestro corazón no en los bienes de la tierra, sino en los bienes del cielo. Den muerte pues a todo lo que hay en ustedes, a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. Se ven muy ingenuos, yo diría que hasta muy tontos los protestantes, cuando todavía siguen afirmando y siguen juzgándonos
y siguen calumniándonos a nosotros los católicos, pensando que nosotros tenemos imágenes y que por tanto las imágenes son dioses y que nosotros entonces somos idólatras. Lo que nos está enseñando San Pablo hoy en su carta a los Colosenses es que la avaricia, es decir, el amor desordenado por el dinero, la codicia por el dinero, es en realidad una idolatría. Y los pastores protestantes sufren de esa forma de idolatría, porque no pueden vivir sin el diezmo, sin las ofrendas, sin los pactos, sin las alianzas, sin las primicias, etc. Esa es la verdadera idolatría. La avaricia, nos dice San Pablo allá en su carta a los Colosenses en el capítulo 3. Por eso nos invita San Pablo a despojarnos del modo de actuar del yo viejo y revestirnos del yo nuevo, en el que se renueva la persona conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios que lo creó a su propia imagen. Que esta enseñanza tan puntual, tan urgente, tan importante para nosotros como cristianos, como católicos, como creyentes, como bautizados, como discípulos del Señor, como hijos de Dios, nos sirva para que no olvidemos cuál es nuestra meta, cuál es nuestra verdadera ciudadanía. No somos ciudadanos ni de este país, ni del país de donde provenimos. No, somos verdaderos ciudadanos del cielo. Nuestra meta está en el cielo. No estamos para enriquecernos aquí, para llenar nuestras arcas, nuestras cuentas, nuestros bolsillos, nuestras carteras con los tesoros de este mundo, sino con los de la eternidad, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Que el Espíritu Santo nos conceda su santa luz para que sepamos nosotros vivir cada día como si fuera el último, para que aprovechemos los talentos que Dios nos ha dado y para que busquemos como María la parte mejor y que nadie nos la quite. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en esta catequesis en torno a las 5 solas de la Reforma Protestante, que son entonces las bases fundamentales de cada uno de estos changarritos que se dicen a sí mismos iglesias cristianas, pero que no son otra cosa sino que pequeñas sectas, pequeños grupitos, aparte de la Santa Iglesia de Dios, en los que se enseña un evangelio diferente al predicado por Cristo y por los apóstoles, y que nos ofrecen enseñanzas antibíblicas, extrabíblicas, anticristianas, que apartan de la salvación a aquellos que quieren vivir según el querer y la voluntad de Dios, porque los apartan de la única y verdadera iglesia que Jesús fundó, que es medio de salvación para todos los hombres y en la cual Cristo se sigue manifestando y sigue salvando a toda la humanidad. Y esta tercera sola de la Reforma Protestante, esta tercera idea en torno a la cual estamos nosotros ya meditando por espacio ya de 2 catequesis, las 2 anteriores, y que va a tomarnos el tiempo de esta catequesis de hoy, es la del solo Cristo. Esa idea de los protestantes que ni es bíblica, ni es cristiana, ni corresponde al querer y a la voluntad de Dios, de que basta Jesús para nuestra salvación, de que no se necesita en nuestra fe nada más y nadie más que Cristo, y en la cual, apoyándose cada uno de los pastores protestantes y de los fundadores de sus propias iglesitas, de sus propios changarritos, se valen entonces para confundir en la fe a todas estas pobres almas que están hambrientas y sedientas por la palabra de Dios, por la verdad de Dios, y les van robando entonces ese encuentro personal y espiritual con el Dios único y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre, y que ha fundado su iglesia, en la cual el mismo Cristo sigue siendo presente como medio, como presencia de salvación para todos nosotros. Y entonces ya veríamos diciendo que mientras los hermanitos protestantes
enseñan que basta Cristo para la salvación, para nuestra fe, para nuestra relación con Dios. La Biblia enseña algo completamente diferente. Y eso completamente diferente que enseña la Biblia es que sí se necesita Cristo, pero no Cristo solito. Cristo con su iglesia, porque Cristo y la iglesia son uno solo. Y tomábamos entonces pasajes como Colosenses capítulo 1, versículo 18, que lo vamos a leer nuevamente ahorita, así también como Efesios 1, 22 al 23, que también lo vamos a leer ahorita en torno al tema de esta catequesis de hoy, para reconocer entonces que Cristo no está solito, que Cristo fundó su iglesia y que se unió con su iglesia de la misma forma que la cabeza está unida al cuerpo. Y por tanto Cristo y la iglesia son una sola cosa. Y tomábamos pasajes también como el de Efesios capítulo 5, versículos del 31 al 32, para mirar la enseñanza de San Pablo en torno al amor conyugal, al amor de esposos, al amor de pareja. Y de la misma forma que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne, una sola cosa, así también nos enseña San Pablo que Cristo, al unirse con su esposa, que es la iglesia, se convirtió en una sola cosa. De tal manera entonces que la verdadera enseñanza bíblica es aquella que nos dice que no puedes aceptar a Cristo y rechazar a su iglesia, porque si lo haces, te estás quedando nada más con la cabeza, pero estás rechazando el cuerpo, o te estás quedando solamente con el esposo, pero estás rechazando la esposa. Cristo y la iglesia son una sola cosa. Tan necesario es Cristo como a través de Cristo es necesaria la iglesia. Y no cualquier iglesia, no es la iglesia del pastor tal o del fulano pastor o del pastor que vende los tacos al pastor. No, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia. Y por eso nos dice Efesios 1 del 22 al 23. Efesios 3 del 21 al 22. Que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones y por todos los tiempos. Para que miren entonces cómo la enseñanza, la doctrina protestante, nada tiene de bíblica, nada tiene de cristiana, nada tiene de divina. Es una enseñanza demoníaca que desde hace 502 años se ha venido transmitiendo como una plaga, como una epidemia en el cristianismo, creando división, creando odio en contra de la Santa Iglesia de Dios, de la Virgen María, de la Eucaristía, del Papa, de los sacerdotes, pero que nada tiene que ver con Cristo, con los apóstoles, con la Biblia, con Dios. Es una enseñanza humana que tiene sus raíces en el padre de toda mentira, que es Satanás, como nos lo enseña Juan 8:44. Y por eso decíamos la semana pasada entonces que si nosotros nos apegamos a las enseñanzas bíblicas y si nosotros nos dejamos guiar por la Santa Biblia en relación a este tema de la unidad entre Cristo y su iglesia, tenemos entonces toda la autoridad para reconocer y para afirmar que quienes atentan contra la unidad de la iglesia están atentando contra Cristo. Así como San Pablo, que cuando no se había convertido todavía al cristianismo, antes de ser cristiano católico, perseguía como judío, como fariseo, a la iglesia de Cristo, como él mismo lo confiesa, como él mismo nos lo revela en Hechos capítulo 1, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Cristo y la iglesia son una sola cosa. Y Cristo y la iglesia son una sola cosa porque es que Cristo se constituyó, se construyó, se dio a sí mismo su propio cuerpo, su propia esposa, que es la iglesia. Y hasta el año 1520 éramos una sola iglesia.
la única y verdadera iglesia cristiana católica que existió desde el año 33 tras la muerte de Cristo, que recibió el Espíritu Santo en Pentecostés y que desde el año 33 ha venido entonces siendo la presencia salvadora de Dios en el mundo. Y a partir de 1520 comenzó entonces la división, el caos, las mentiras, las blasfemias, la apostasía, el rechazo de la verdadera fe. Y todos estos grupitos que enseña cada uno de ellos una doctrina diferente, se convirtieron entonces en instrumentos satánicos que no enseñan la verdad de Dios, sino la mentira del demonio, para apartar a todas estas pobres almas de la voluntad salvadora de Dios. Cristo y la iglesia son una sola cosa, porque es que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y hay 3 pasajes de San Pablo que nos enseñan sin ningún lugar a dudas, con toda claridad, sin ninguna posibilidad de que nosotros, buscando la verdad y abriendo nuestro corazón con honestidad al mensaje de Dios, nos podamos confundir. Y esos pasajes son los de primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 13, y después el versículo 27, que nos enseña lo siguiente: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también es Cristo. Miren que aquí se habla de pluralidad, no de iglesias, no de changarritos, no de sectas, no de denominaciones, no de congregaciones, no de asambleas. No. Aquí de lo que nos habla San Pablo es de una pluralidad de miembros. Pluralidad de miembros que unidos no forman más que un solo cuerpo. Cristo solo tiene un cuerpo y ese cuerpo está formado por Cristo como cabeza y por la pluralidad de muchos miembros, viniendo a ser todos ellos un solo cuerpo. Y sigue San Pablo: porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Los hermanos protestantes no creen, no aceptan, no reconocen que el bautismo de los niños es un bautismo válido dentro de la Iglesia Católica, según ellos, por la única razón de que los niños, dicen ellos, no tienen pecados. Piensan ellos que el bautismo solamente es para el perdón de los pecados. Pero no están leyendo a San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, donde nos está enseñando que el bautismo, además de ser para el perdón de los pecados, es también para que nosotros, que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, en un solo espíritu, no formemos más que un solo cuerpo. ¿Para qué bautizamos los cristianos católicos a nuestros niños? Y no esperamos a que crezcan y a que elijan cada uno de ellos qué fe quieren aceptar. Porque nos está enseñando San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 13 y después versículo 27, que a través del bautismo, cuando nosotros recibimos no más que un solo espíritu, un Espíritu Santo, nos hemos integrado al cuerpo de Cristo. Hemos venido a ser, a través del bautismo, por la gracia del Espíritu Santo, un solo cuerpo, miembros de un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Ahora bien, sigue San Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Miren qué cosa tan hermosa la que nos está enseñando San Pablo a nosotros hoy, a nosotros los católicos, a nosotros los verdaderos cristianos, a nosotros que no nos hemos apartado, que no nos hemos salido de la verdadera fe, sino que hemos seguido unidos a Cristo. A nosotros, cristianos católicos, que no somos anticristos, al estilo de como denuncia San Juan en su primera carta, allá en el capítulo 2,
versículos del 18 al 19, cuando señala a todos los que han abandonado la verdadera fe como anticristos. Nosotros que sí somos cristianos verdaderos, que somos católicos, nos está diciendo San Pablo que a través del bautismo, al recibir nosotros el Espíritu Santo, un solo Espíritu, nos hemos unido a Cristo como sus miembros para formar no más que un solo cuerpo. No hay ninguna duda, no hay ninguna dificultad para nosotros aceptar y reconocer la enseñanza de San Pablo en este pasaje, cuando nos está diciendo que Cristo tiene un cuerpo, no más que un cuerpo, y que todos nosotros somos miembros, somos parte de ese cuerpo, porque nos hemos integrado a Él a través del Espíritu Santo que lo recibimos en el bautismo. Y esa misma enseñanza nos la transmite después San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, que ya en las dos pasadas catequesis hemos leído, pero que ahorita en función de este tema de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, volvemos a meditar. Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así o más claro, una sola cabeza, Cristo, un solo cuerpo, la iglesia. Formada esta iglesia, formado este cuerpo por la pluralidad de miembros, pero un solo cuerpo. ¿Cómo se puede hablar de unidad, de un solo cuerpo en el protestantismo que ya suma más de 70,000 sectas y aumentando? ¿Cómo se puede hablar de un solo espíritu cuando unos afirman una cosa y otros afirman una cosa completamente diferente? Cuando ni entre ellos se ponen de acuerdo, por más que están inspirados en una sola Santa Biblia. No se puede. Ni se puede tampoco afirmar que ellos estén inspirados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu no se puede contradecir a sí mismo. El Espíritu Santo no puede revelar en una iglesia que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo y decir después en otra iglesia el mismo Espíritu Santo que es un símbolo. Y decir después en otra iglesia que la Eucaristía viene del demonio. No se puede. No se puede. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad plena, no se puede contradecir a sí mismo. Y por tanto, no puede haber más que una sola verdad de Dios. Lo demás son inventos de Satanás, que es el padre de toda mentira, y que les vende esta enseñanza a sus hijos, que son todos estos pastores protestantes, sinvergüenzas y ladrones. Pero la verdad es que Cristo solo tiene un cuerpo. Y nosotros, los cristianos católicos, por recibir el Espíritu Santo, nos hemos integrado como miembros, como pluralidad de miembros, a ese cuerpo de Cristo. Y por si les queda dudas, les está diciendo San Pablo, nos está diciendo mejor San Pablo, allá en Efesios 1, del 22 al 23, que bajo sus pies Dios sometió todas las cosas en Cristo y le constituyó a él, a Cristo, cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. Y luego dice San Pablo, esta iglesia es la plenitud del que lo llena todo en todo. ¡Qué cosa tan hermosa! Nos llenamos de dicha los cristianos católicos cuando con humildad, pero con mucha alegría, reconocemos que somos parte del único y verdadero cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo místico de Cristo. Y por eso ya lo recordábamos hace un momentito con Efesios 3, 20 al 21, que a Dios se le da gloria no solamente en Cristo, como dicen los protestantes. Se me iba a decir protestontos, pero vamos a llamarles protestantes. No se le da la gloria a Dios solamente en Cristo, como enseñan los protestantes, sino en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Y los cristianos verdaderos, nosotros los católicos, decimos amén. Los protestantes piensan que
en la obra de salvación de Dios para nosotros, lo que proviene de Dios está siempre opuesto o contrario a nuestra naturaleza humana. Y es por eso que en su discurso mañoso, manipulado, recortado, alterado, made in China, pirateado, todos los adjetivos que le puedan poner, ponen ellos siempre como si los cristianos tuviéramos que elegir entre una cosa y otra. Así, por ejemplo, ellos cuando te enseñan el evangelio que predican, que no es el evangelio de Cristo, ni el de los apóstoles, ni el de la iglesia de Cristo, sino solamente el evangelio de su changarrito o secta, te dicen siempre la fe o las obras. O tienes fe o tienes obras. Te dicen también la gracia de Dios para la salvación o lo que Dios ha puesto en ti en la naturaleza humana. O tienes una cosa o tienes la otra. O aceptas una cosa o aceptas la otra. Te dicen también o crees en la Biblia o crees en la tradición. No puedes, según ellos, creer en las dos cosas, o la Biblia o la tradición. En una palabra, todos los protestantes mentirosos suelen decir, o aceptas a Cristo, la autoridad de Cristo, o aceptas la Iglesia Católica, la autoridad de la Iglesia Católica. Miren esa contradicción, esa oposición en su discurso, cuando te dicen entonces la fe o las obras, la gracia de Dios o tu naturaleza humana, la Biblia o la tradición, Cristo o la iglesia. Así enseñan ellos, ¿no? Ese es el evangelio que ellos predican desde 1517, cuando se apartó don Martín Lutero de la iglesia católica, de la iglesia verdadera, de la sana doctrina, y apostató, renegó, abdicó de esta fe y se convirtió entonces en un enemigo de Dios, en un enemigo de Cristo, en un enemigo del cuerpo de Cristo, de la esposa de Cristo. Y cuando después, desde 1520 en adelante, ya con su propio changarrito fundado, la iglesia luterana, empezó él, el primero, a enseñar todas estas mentiras, y después de él todos los otros protestantes, pastores protestantes, fundadores de sus changarritos piratas. Eso es lo que ellos enseñan. Pero la iglesia enseña una cosa diferente. La iglesia cristiana, católica, verdadera, enseña una cosa diferente. Pues mientras que la enseñanza de la Biblia, así también como la tradición de los apóstoles, que se ha mantenido por 2000 años en la iglesia católica, resuelven esa aparente contradicción que los protestantes enseñan, cambiando esa O de la fe o las obras, o de la Biblia o la tradición, cambian esa O con una I. Es decir, los católicos no decimos la fe o las obras, sino que decimos la fe y las obras. Tanto se necesita la fe como se necesitan las buenas obras. Por eso dice Santiago allá en su carta, en el capítulo 2, si tienes fe pero no tienes obras, tienes una fe que puede ser muy grande, como la de los protestantes, pero una fe que está muerta, una fe que está muerta. Por eso los cristianos católicos no decimos o la fe o las obras, sino que decimos la fe y las obras. Los católicos no decimos la gracia de Dios o la naturaleza humana, sino que decimos la gracia de Dios y la naturaleza humana. Es decir, acuérdense con el tema pasado, que era el tema de la sola gracia, y que decíamos cómo los protestantes creen, piensan, afirman, enseñan que la gracia de Dios es la que nos alcanzó la salvación y que ya nosotros no tenemos que hacer nada como humanos para salvarnos, y por eso te dicen a ti, o aceptas la gracia de Dios por la que tuviste la salvación en Cristo Jesús el Señor, gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos pactan con $1000? O aceptas
el reconocer que tú también tienes que hacer algo para acoger, para aceptar esa salvación de Dios, esa gracia de Dios. Por eso los cristianos católicos, los cristianos verdaderos, decimos la gracia de Dios, que es la que nos ofreció la salvación, pero también reconocemos la necesidad de que cada uno de nosotros le aportemos a esa salvación nuestro propio esfuerzo humano, no para comprar la salvación, sino como respuesta personal a la salvación de Dios. Por eso los católicos no decimos gracia de Dios o naturaleza humana, sino gracia de Dios y naturaleza humana y esfuerzo humano. Los católicos no decimos tampoco la Biblia o la tradición, como enseñan nuestros hermanos protestantes, sino que decimos con la Biblia, con Cristo, con los apóstoles, la iglesia y la tradición. Porque es que resulta que Cristo no escribió la Biblia, ni bajó del cielo. Cuando Jesús fue bautizado y se abrieron los cielos, no bajó la Biblia ahí, bajó fue el Espíritu Santo. Ahí no bajó la Biblia, ya escrita, con 66 libros, como lo enseñan los protestantes. No. Dios no escribió la Biblia, Cristo no escribió la Biblia, los apóstoles no escribieron la Biblia. Fue la iglesia la que hizo la Biblia. ¿Cuál iglesia? La iglesia católica, la verdadera, la real, la mera, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y es a partir de la tradición apostólica de donde después se puso por escrito parte de esa tradición y nació así la Santa Biblia dentro de la Iglesia Católica. Por eso los católicos decimos iglesia y tradición. En una palabra, los católicos no decimos Cristo o la iglesia, sino que decimos Cristo y la iglesia. Los protestantes dicen solo Cristo, pero la Biblia enseña Cristo y la iglesia. Los protestantes enseñan basta Cristo, pero la Biblia y la tradición dicen Cristo sí, pero con la iglesia, porque Cristo y la iglesia son una sola cosa. Los católicos entonces, que sí somos evangélicos y que sí le creemos a Cristo y que sí interpretamos la Biblia según el Espíritu Santo la inspiró dentro de la misma Iglesia Católica, creemos y enseñamos que la Iglesia es una institución visible, revestida del poder de Cristo. Hay una mentira muy grande de los protestantes cuando dicen que la Iglesia es espiritual y que por eso no se puede señalar en el mundo dónde está la Iglesia o cuál es la Iglesia verdadera, porque la Iglesia es espiritual y eso es falso. Y para la prueba les voy a leer Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6 y luego del 11 al 16, donde se nos va a mostrar la iglesia como visible y se va a distinguir del Espíritu Santo, que es invisible. Y se nos va a decir que nosotros como cristianos católicos formamos un cuerpo visible que recibió al Espíritu Santo, que es invisible. Miren pues qué cosa tan hermosa. Está escribiendo San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 1 al 6 y después del 11 al 16. Los exhorto pues yo, preso por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. La Iglesia Católica, que ha sido la misma iglesia por 2000 años, sí que puede decir que ha puesto empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Los protestantes no. Los protestantes llevan 500 años de división, de contiendas, de enfrentamientos, de discusiones, de contradicciones. Dios quiere la unidad.
el demonio quiere la división. Jesús pidió por la unidad, el demonio inspira la división. Dios ama la unidad, el demonio y los protestantes aman la división. Y sigue San Pablo, un solo cuerpo y un espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Miren que aquí San Pablo está distinguiendo entre una cosa y otra. El cuerpo es visible. ¿A poco tú no te ves tu cuerpo en el espejo? Ah, claro que sí. El cuerpo es visible, el espíritu no. Por eso San Pablo está diciendo un solo cuerpo, refiriéndose a la iglesia, como ya nos lo enseñó entonces en Colosenses 1:18, en 1 Corintios 12, del 12 al 13, y después el 27, y en Efesios 1, del 22 al 23. Un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno. Y por eso San Pablo dice, un solo cuerpo. Y ese cuerpo es visible. ¿Qué es lo invisible? No la iglesia, no el cuerpo, como enseñan todos estos mentirosos sinvergüenzas de los pastores protestantes. Lo invisible es el espíritu. Por eso dice San Pablo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una es la esperanza a la que ustedes han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Miren qué cosa tan hermosa nos enseña San Pablo entonces en torno a la unidad de una iglesia que es visible, no es invisible. No se dejen confundir por la mentira anticristiana de todas estas sectas protestantes. Y por cuestión del tiempo voy a saltarme un poquito en esta lectura, pero los invito a ustedes a que la lean allá en sus casas, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6 y del 11 al 16. O mejor dicho, que lean toda la carta de San Pablo a los Efesios para que se den cuenta que San Pablo está hablando de una sola iglesia, que es un solo cuerpo, que es una sola esposa y que con Cristo es una sola cosa. Pero por cuestión del tiempo voy a saltarme hasta el versículo 15, que dice: aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan a la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Si se habla de una edificación y si se habla de un crecimiento en esa edificación y si se habla de una cohesión y trabazón a través de muchas junturas en ese cuerpo de Dios, en ese cuerpo de Cristo, San Pablo está hablando entonces de una iglesia que es visible, porque el cuerpo es visible, el espíritu es invisible, pero el cuerpo es visible. Y esa iglesia que es una con Cristo y que es visible, ha recibido de Dios, ha recibido de Cristo su poder. Y por eso nos lo dicen varios de los pasajes de la Santa Biblia del Nuevo Testamento que vamos a leer a continuación. Mateo capítulo 28, 18. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Jesús es omnipotente y ese poder se lo comunicó a su iglesia. Mateo 10, 1. Llamando a sus 12 discípulos, les dio poder. Jesús, que es Dios, Dios con nosotros y que tiene poder, se lo comunicó a los 12 apóstoles, sobre los cuales construyó su iglesia. Les dio su poder. Lucas 24, 49. Voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder desde lo alto. Cristo resucitado está diciéndole a sus apóstoles que les va a enviar desde lo alto su poder. ¿Y cuándo se los dio? En Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo. Juan 20, 21. Como el Padre me envió, también yo os envío. La misión que el Padre le confió a Jesús
Es la misma misión que Jesús le confía a su iglesia y por eso la envía. Y por eso dice el mismo capítulo 20, ya en los versículos 22 al 23, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Imagínense hasta el poder de perdonar los pecados. Qué cosa tan maravillosa. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, como yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, como los protestantes que son hermanos separados de mí, no pueden hacer nada. ¿Por qué los protestantes no pueden hacer nada? Porque están separados de Cristo. Son hermanos separados. Y separados de Cristo no se puede hacer nada. Y finalmente, Lucas 10:16. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Cristo y su iglesia son una sola cosa. ¡Qué cosa tan hermosa! Vamos a hacer una pausa aquí en este tema para que escuchemos unos anuncios muy importantes para nuestra vida diocesana. Unidos con Cristo. El retiro de enriquecimiento y preparación matrimonial es un fin de semana en donde las parejas pueden alejarse del trabajo, los niños, las tareas de la casa, los amigos y otras distracciones para enfocarse totalmente el uno en el otro. Y también para hablar de temas como el dinero, sexo, comunicación con los hijos, etc. Fecha del retiro: 17 y 18 de agosto. Costo por pareja: $250 más 95 por el viernes si están interesados. Para más información, llamar a Gerardo y Roxana Oseguera al 423-280-7186 o a Agustín y a Verónica Ortega al 865-406-8297. Y también con Fermín y Ana Cabrera al 423-619-3658. Así también con ese importante retiro de parejas que se nos acaba de anunciar. Quiero también invitar a todas las mujeres a que participen en este retiro de mujeres, Caminando con María en gozo, luz, dolor y gloria. Un retiro que van a dirigir las hermanas dominicas de Santa Cecilia en la casa de Betania, y que va a ser entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre en Dixon, Tennessee. Quiero que por favor las mujeres se animen y que participen en este retiro en el que van a crecer en su amor a Dios y a la Santísima Virgen María, y que por tanto llamen al 615-256-5486, extensión 3172, y que llamen entonces a la hermana Mary Johanna, que las va a inscribir y que les va a dar la información que necesitan para que disfruten este retiro. No me queda más que agradecerles por su perseverancia, por su constancia, por su fe, por su fidelidad a la palabra de Dios, al mensaje de Dios en la Santa Iglesia Católica, que es la iglesia verdadera de Jesús, y que por favor sigan orando por mí y por este ministerio para que sigamos enseñando la palabra de Dios a todas las hermanas y hermanos que nos logran escuchar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Una feliz semana para todos ustedes. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.